En la vida diaria siempre se levantan enemigos internos o externos, y a ellos Dios nos ha llamado a conquistar. Y este tema le he puesto en esta mañana: o conquistan o nos conquistan, una de dos. Y tal vez Josué, obviamente, ahí en el capítulo 23 y 24 de su libro, más o menos cuando él tenía 110 años, ya al final de sus días, les da unas palabras finales a los líderes y al pueblo de Israel para que puedan seguir conquistando aquellos enemigos que todavía les faltaba por conquistar. Y obviamente ya habían logrado muchas cosas, pero habían otros que todavía no lo habían logrado. Pero ¿qué es lo que usted debe conquistar? Para el pueblo de Israel, esos pueblos enemigos que estaban a su alrededor. Pero para usted, ¿qué tiene que conquistar? ¿Qué cosas en su interior tiene que conquistar? Tal vez ese control de sus emociones, tal vez esos pecados que le han esclavizado, tal vez tiene que liberarse de esa ira, de algún vicio, de las redes sociales. Yo no sé, pero en el caso del pueblo de Israel y de Josué, era esos enemigos que estaban a su alrededor, que les estaban destruyendo y les estaban afectando, influenciando para que no vivan en la victoria que el Señor quiere que vivan. Pienso que debemos pensar un momento qué está a nuestro alrededor, qué cosas de pronto en su interior o a su alrededor están pretendiendo destruirle, alejarle de Dios, de la comunión con Dios. O qué cosas quieren destruir su relación familiar, su relación con sus hijos, su paz interior. Qué cosas están queriendo destruir su corazón, su espíritu, sus ministerios o los planes que Dios ha trazado y lo ha escrito para usted. Esos son sus enemigos que hay que conquistar. Porque si no los conquistamos, ellos tarde o temprano nos van a conquistar a nosotros. Y obviamente aquí en el libro de Josué, en todo el libro de Josué, pero en particular en el capítulo 23, verso 1, encontramos varios principios para conquistar a nuestros enemigos y poseer esa buena tierra que el Señor nos quiere dar. Amén. Vayamos a Josué 23, 1, mire lo que dice el pasaje. Pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces, a los oficiales de Israel. Les dijo: ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor, su Dios, hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor, su Dios, peleó por ustedes en contra de sus enemigos. El primer principio que yo veo en este pasaje es que es muy importante entender que es Él que pelea por nosotros y nos da la victoria. ¿Y cuántos dicen amén? Tal vez hay cosas que usted no ha conquistado porque usted sigue luchando en sus fuerzas, porque usted está intentando cambiar su carácter, cambiar a las personas a su manera y sus fuerzas, y no lo ha logrado. No hay un cambio profundo de raíz significativo donde diga: ya por fin soy libre de esto, de esta situación que me agobia, de estas circunstancias que estoy pasando. Porque a lo mejor usted ha olvidado que el que pelea por usted se llama nuestro poderoso Jesús, nuestro comandante en jefe, que es nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor es el que pelea, el Señor es el que va delante de nosotros abriéndonos camino. En la Biblia, y usted puede leer el libro de Josué, donde puede ver momentos en la historia donde cuando el pueblo de Israel no podía, Él iba adelante y hacía cosas poderosas e increíbles. Pero claro, si usted dice: no, yo sí puedo, yo sí lo voy a lograr, y usted lo hace y se da cuenta que al final no lo puede lograr, obviamente usted se va a frustrar. De hecho, de pronto está desanimado, triste, acongojado en su espíritu, porque lo ha intentado y no lo ha logrado. Pero Dios en esta mañana le está diciendo: yo peleo por ti, yo voy delante de ti, abriendo camino para que tengamos victoria. Amén. Por eso bien dice su palabra que
mas a Dios gracias que nos lleva siempre en Cristo Jesús, en triunfo en Cristo Jesús. Siempre nos lleva en triunfo en Cristo Jesús, porque Él pelea por nosotros, y cuando Él pelea, Él nos da la victoria. Amén. Pero el segundo principio, mire el versículo 4 de Josué 23, dice el pasaje: yo les he repartido para que sean su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistadas, y también le dé aquellas que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. El segundo principio para conquistar y no ser conquistados es que necesitamos creer y confiar en Dios, en lo que Él ha prometido. Amén. Si usted nota el pasaje, dice: yo les he, ¿qué dice? Repartido. No les dice: yo les repartiré en un futuro. Ya les he dado, ya es en pasado, es un tiempo en pasado. Yo ya les he repartido para que sea su hogar, para que toda la tierra de las naciones que aún no han conquistado y de las que ya han conquistado sean de ustedes. Esto es un poquito, tal vez teniendo esta idea, como cuando un padre o una madre hacen ya un testamento y ya les ha repartido la herencia y ya es de ustedes, pero obviamente sus padres están usufructuando hasta que ellos mueran, pero ya es de ustedes. El Señor le está diciendo: toda esta tierra, desde el río Jordán al Mediterráneo, del norte al sur, todo esto es de ustedes, ya les he repartido. Ahora deben tomarla ustedes, deben creer en lo que les he dicho, deben avanzar en lo que les he dicho. Y el Señor le está diciendo: es hora de creer y confiar en lo que les he dado. Mire Josué capítulo 1, el versículo 1 de Josué. Después de la muerte de Moisés, dice: siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés: donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les daré. ¿Así dice? ¿Qué dice? La tierra que les he dado. Iglesia amada, desde el principio que le dio a Josué, le dijo: esta tierra será tuya, donde pongas tus pies, eso será tuyo. Tenemos que aprender a creer y confiar en lo que Dios dice, y aprender a dar pasos de fe, creyéndole a Él. Pero cuando usted no le cree a Dios, cuando usted se fija más en lo que escucha, en lo que ve, en las circunstancias, obviamente no lo va a lograr, no va a conquistar, porque lamentablemente usted sigue con la duda, la incredulidad, la incertidumbre, los miedos y temores que no les permiten avanzar. Recuerda cuando Moisés envió a esos 2 espías del pueblo de Israel a ver la tierra prometida. Y cuando ellos fueron a recorrer toda esta tierra que todavía no habían conquistado en esa época, regresaron los 2 espías y 10 de ellos decían: estos son gigantes, dice. Nosotros nos vemos como langostas, no vamos a poder, no lo vamos a lograr. En cambio, Josué y Caleb, que tenían otro espíritu, que eran hombres de fe, que creyeron al Señor, decían: nosotros los tragaremos vivos, decían ellos. Había una diferencia entre los 10 espías, que eran príncipes del pueblo de Israel, y los otros 2. Los unos dudaron, los unos solamente vieron al gigante, vieron las circunstancias, vieron el problema y dijeron: no podemos hacerlo. ¿Usted de cuál grupo es? ¿De los que dudan? ¿De los que solo miran al gigante? ¿De los que miran el imposible? ¿De los que miran las circunstancias? ¿O ha aprendido a mirar como Josué y como Caleb, con ojos de fe? Que ha aprendido a decir: yo tengo un Dios poderoso, mi Dios está conmigo, si Él ha prometido lo va a hacer. Yo confío que me puede restaurar mi vida, que puede cambiar a mi hijo, que me puede dar un trabajo, que puede sanarme, que se puede abrir la puerta. Yo confío en un Dios poderoso. Amén.
Mire Hebreos capítulo 11, versículo 33. Por la fe, esas personas conquistaron reinos. Por la fe, gobernaron con justicia. Por la fe, recibieron lo que Dios les había prometido. Por la fe, cerraron boca de leones. Por la fe, apagaron llamas de fuego. Por la fe, escaparon a morir a filo de espada. Por la fe, su debilidad se convirtió en fortaleza. Y por la fe, llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. ¿Por qué? Pregúntale al que está a su lado y diga, ¿tienes fe? Pregúntale, diga, ¿tienes fe? No en los hombres, no en usted, sino en el Dios Todopoderoso. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en un hombre, en las personas, yo quiero decirle que nos vamos a frustrar y amargar la vida. Y para mí personalmente en esta semana no ha sido fácil por eso. Porque a veces uno confía en el hombre. Pero cuando uno debe entender que al final de cuentas nuestra confianza completa y absoluta tiene que estar en el Dios Todopoderoso. Y entender que en Él tenemos la victoria, que Él hace los milagros, que Él provee, que Él sustenta, que Él nos ayuda. Como lo hemos visto en esta iglesia de muchas formas y maneras. En mi propia vida. Yo puedo contarle muchos testimonios desde el principio de mi vida que ha estado ahí para sostenerme, para ayudarme, para encaminarme cada día en las manos del Señor. Porque cada día he intentado creerle a mi Dios y confiar en Él. Hace muchos años atrás, Dios nos dio una palabra en la que era necesario, decía, solo es necesario tener fe en Dios y su palabra. Y junto a mi esposa y al liderazgo de esta iglesia, eso es lo que hemos intentado, creerle a Dios y confiar en Él. Aun cuando hay cosas que han parecido imposibles, difíciles, humanamente no se puede alcanzar o hacer, pero mi Dios ha abierto las puertas. Como dice este pasaje, se ha conquistado reinos, se ha gobernado con justicia, hemos recibido lo prometido, hemos cerrado boca de leones, hemos apagado llamas de fuego, hemos escapado de morir a filo de espada. Por la fe, iglesia amada. Damos pasos de fe. ¿Le creemos a Dios? ¿O creemos esas mentiras del diablo que te dice, no lo vas a lograr, tú no puedes, Dios no está contigo? Tú piensas que con hacer esto o aquello Dios te va a ayudar, no lo va a hacer. Y esas dudas están ahí. O hay gente alrededor que nos dicen, tampoco lo vas a lograr, no sirves para nada. Mira, de gana te esfuerzas, de gana intentas hacer las cosas, no lo vas a lograr. Pero en esta mañana el Señor te está diciendo, en Dios, en fe, en Él lo podemos lograr. Amén. Pero algo más. Mire Josué capítulo 23 versículo 5, el tercer principio para conquistar dice, esta tierra será de ustedes porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive allí. Ustedes tomarán posesión de esta tierra tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Hemos conquistado y vamos a conquistar porque Él expulsará a nuestros enemigos. Yo quiero decirle que el Señor ya está trabajando en las cosas que a lo mejor usted piensa que Dios no está haciendo. Dice, Señor, pero pues no veo qué haces, no veo que te mueves, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué no hace aquello? A lo mejor sus ojos físicos no ven, pero el Señor está trabajando, el Señor ya está actuando, el Señor está haciendo su obra. Dios siempre trabaja y actúa aún antes que nosotros. Mire lo que pasó en el pueblo de Israel en Éxodo 23, 27. Dice, enviaré mi terror delante de ti y sembraré pánico entre todos los pueblos de la tierra que invadas. Haré que todos tus enemigos den la vuelta y salgan corriendo. Mandaré un terror delante de ti para expulsar a los heveos, a los cananeos y a los hititas. Pero en la Reina Valera del 60, en el verso 28, esta palabra terror, en el original dice avispón o la avispa. ¿Recuerdan la canción de Juan Luis Guerra? Las avispas, es de este versículo. Él ocupa este versículo para hacer esta canción
en la que Dios envía el avispón o la avispa, aquí en esta versión le ponen terror, que a través de eso, pues obviamente, esos enemigos tuvieron que irse de esa región porque estaban inundadas, obviamente, de avispas y avispones, y la única manera de sobrevivir era huyendo. El pueblo de Israel no hizo nada. El pueblo de Israel seguía avanzando en lo que tenía que avanzar. Dios iba delante de él haciendo ya la obra. El pueblo de Israel ni siquiera había entrado al Jordán. Esto sucedió antes de que el pueblo de Israel entre al Jordán. Porque el Señor está trabajando antes de lo que usted ya está actuando. El Señor está trabajando en el corazón de su hijo. El Dios está trabajando ya en ese jefe complicado. Dios está tocando la puerta ya de esa persona para que a usted le contrate. Dios ya está moviéndose ya en su cuerpo físico que debe ser sano. Ya Dios le está sanando y usted ni siquiera se da cuenta, porque Dios está expulsando a los enemigos antes de lo que usted se imagina. Amén. Pero hay que creerlo, iglesia amada. El cuarto principio que veo en la Biblia, mire el verso 6 de Josué 23, lo que dice. Por lo tanto, dice, asegúrense de seguir todo lo que Moisés escribió en el libro de instrucción. No se desvíen de estas palabras, ni a la derecha ni a la izquierda. Para poder conquistar y no ser conquistado, usted debe de asegurarse de obedecer lo que está escrito en la palabra del Señor. ¿Y cuántos dicen amén? Si nosotros no vamos a las instrucciones, nos vamos a las normativas, no vamos al manual de vida, a nuestro GPS, a la guía de la vida, a lo que el Señor llama Biblia, no sabemos cómo conquistar. Vamos a seguir perdidos, dando vueltas en círculo. Vamos a seguir queriendo llegar al lugar, pero ni siquiera sabemos a cuál lugar. Vamos a seguir virándonos o a la derecha o a la izquierda, tomando rumbos equivocados. Como dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero mire lo que dice Josué capítulo 1, el versículo 7 y 8. Dice así: sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda, entonces te irá bien en todo lo que haga. Dígale que está a su lado, entonces te irá bien en todo lo que hagas. ¿Cuándo? Cuando usted primeramente obedece con cuidado todo lo que usted lee la Biblia, la estudia, aprende en su grupo pequeño discipulado, en la academia bíblica, en el culto, en sus devocionales, en sus lecturas, en lo que usted escucha, en la alabanza, en lo que el Espíritu Santo le va ministrando y le enseña de Dios. El Señor le da una instrucción, el Señor le da un mandamiento. Pero tenemos cuidado, somos diligentes en obedecer todo esto. ¿Por qué muchas veces no estamos tan bien? Porque no hay obediencia a lo que el Señor nos ha dado. El Señor le ha dicho que usted haga algo en particular, pero usted no lo hace. Entonces obviamente le va a ir mal. ¿Cómo puede conquistar algo sin obediencia? Cuando Dios le dijo a Josué, mira, para conquistar Jericó tienes que hacer esto, darte estas vueltas, al séptimo día vas a hacer aquello. Ellos lo hicieron y conquistaron. Pero cuando fueron a un pueblo pequeño como Jai, ellos no consultaron a Dios, no buscaron a Dios. Dijeron, es tan pequeño, es tan insignificante, mandemos unos cuantos nada más. Y Josué les hizo caso a los líderes, pero no le consultó a Dios, no le buscó a Dios la instrucción. Obviamente, algunos de ellos murieron. A lo mejor usted, al no obedecer lo que usted sabe que tiene que obedecer, no ha podido conquistar lo que debe conquistar. Más bien ha perdido, ha fracasado, se ha equivocado, ha cometido errores, ha sufrido dolor, porque obviamente no hay obediencia. Pero miren el versículo 8. Josué 1:8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él día y de noche para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito.
Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Para asegurarse de obedecer hay que hacer tres cosas en estos dos versículos. Obedecer en todo, estudiar constantemente la Biblia y meditar día y noche. En este segundo punto, que es estudiar la Biblia, ¿está estudiando la Biblia? No estoy hablando de leer la Biblia, estoy hablando de estudiar la Biblia. Pero si dice, pero pastor, si ni siquiera leo, peor estudio, ¿no? Si usted tiene de cristiano, 1 año y medio de cristiano, debe haber leído la Biblia en esta iglesia por lo menos una vez. Porque en esta iglesia se lee la Biblia cada vez, toda la Biblia en 1 año y medio. Leer 2 capítulos diarios de la Biblia necesita 1 año y medio para leer toda la Biblia. Si usted tiene 3 años, ha leído 2 veces. Si usted tiene ya 6 años, 4 veces. Si usted tiene 9 años, y así sucesivamente. ¿Cuántos años de cristiano tiene? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? Solo hablo de leer. Y leer 2 capítulos diarios son 10 minutos de su día. ¿10 minutos es mucho o es poco? Poco. Si se gasta la serie viendo 1 hora o 45 minutos diarios, si se gasta viendo el WhatsApp otra media hora, o Facebook o Instagram, es extremadamente poco 10 minutos para leer. Pero si ni siquiera leemos, si yo le hago la pregunta, ¿cuánto tiempo dedicamos a estudiar la Biblia? Tal vez si usted en la academia está estudiando la Biblia, y le felicito por eso. Pero si no va a la academia, debería comprarse una Biblia de estudio y leer los comentarios, leer lo que dice las Biblias de estudio, que le va a dar un recurso para estudiar la Biblia. Iglesia amada, no conquistamos, no porque no podremos conquistar, sino porque no hay estudio serio de la palabra de Dios. La Biblia dice claramente: estudia constantemente este libro de instrucción, constantemente. Si no es todos los días, una vez a la semana, dedique 1 horita en su casa para leer la palabra, estudiarla, leer, ver comentarios, leer muchas cosas, estudiar. O si no, pregunte o métase en un grupo pequeño en la academia bíblica, porque hay que estudiar la Biblia, no solo leerla. Si no hay palabra, si no conocemos la Biblia, ¿cómo podemos discernir entre lo bueno y lo malo? Cuando la gente nos pregunta, pero pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ahí está en la Biblia. Ahí está toda la voluntad de Dios. Léela, estúdiala. Y por último, mire lo que dice aquí el pasaje. Aparte de estudiar, ahora ya la estudié, ya la sé, ya la estoy aprendiendo. Ahora debo meditar, dice, de día y de noche. Meditar es, un poquito la idea de esto es como las vaquitas cuando comen la hierba, están rumiando, ¿no? Están mastica, va al estómago uno, regresa al otro estómago y otra vez, y ahí mastica hasta que se genere vitamina, alimento para la vaquita, ¿no? Nosotros tenemos que hacer lo mismo con la palabra. Lo pienso, lo medito, voy en el carro, voy pensando este versículo. Ay, fue interesante esto que leí, que Dios me mostró en la palabra. Esta palabra ha significado esto. Ahora entiendo esto, aquello. Y le medito y le digo, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar con mis amigos? ¿Cómo voy a enseñar esto? Lo voy meditando día y noche, día y noche. Pero si usted no medita en lo que lee, en lo que estudia, que es de la palabra de Dios, ¿en qué está meditando? Los barcelonistas están meditando por qué les ganó el Deportivo Quito. Los del Quito están meditando cómo es que logró nuestro equipo ganar al Barcelona. La liga medita, por la misericordia de Dios ganó con las justas al Flu. Otros meditarán en las noticias, otros meditan en las redes sociales, otros meditan en muchas cosas, porque usted siempre está meditando en algo. Siempre está pensando en algo, en sus preocupaciones, en su trabajo, en sus hijos, en sus negocios, en el deporte, en lo que a usted le guste. Está meditando, está pensando, usted está ahí pensando. Pero a lo mejor, si no está meditando lo suficiente en la palabra del Señor, por eso es que no está conquistando. Porque su mente, su corazón está enfocado en cosas que no necesariamente son malas, pero que si eso está superando la meditación de la palabra del Señor, estar analizando, pensando cómo aplicar a mi vida, cómo hacer carne en mi carne,
entonces sí es un problema. Iglesia amada, es necesario asegurarse de obedecer la Biblia, de estudiarla, de meditarla y practicarla, porque de esa manera vamos a conquistar. Y como dice aquí el pasaje en el verso 8, solamente entonces, mire el verso 1, Josué 1:8, al final, solamente entonces, ¿qué dice? Prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Solamente entonces. Si no lo hace, ya sabe por qué no ha conquistado. Y por último, Josué capítulo 23, el versículo 7, mire lo que dice aquí el pasaje. Asegúrese de no tener nada que ver con los otros pueblos que aún quedan en esta tierra. Ni siquiera mencionen los nombres de sus dioses y mucho menos juren por ellos, ni los sirvan, ni los adoren. Por el contrario, aférrense bien al Señor su Dios como lo han hecho hasta ahora. Pues el Señor ha expulsado a naciones grandes y poderosas a favor de ustedes y hasta ahora nadie ha podido derrotarlos. Cada uno de ustedes hará huir ¿a cuántos? A 1000 hombres del enemigo, porque el Señor su Dios pelea por ustedes como lo prometió. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. Pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres de los sobrevivientes de estas naciones que aún quedan entre ustedes y se unen en matrimonio con ellos, entonces tengan por seguro que el Señor su Dios ya no expulsará a estos pueblos de su tierra. En cambio, ellos serán como una red y una trampa para ustedes, como un látigo en la espalda, como zarzas con espinas en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Este pasaje es simplemente lo siguiente. Y pongo esta ilustración que creo que es sencilla y clara. Hagamos cuenta que este atril, ¿no es cierto?, es Dios. Entonces, lo que el texto me dice, asegúrate de aferrarte a tu Dios. Yo estoy aferrado a Dios y aquí al lado están las cosas del mundo, ¿sí? Las cosas de este mundo. Para que usted se aferre a las costumbres y prácticas paganas del mundo que está a su alrededor, usted tiene que soltarle a Dios. El momento que le suelta a Dios, usted lo que va a hacer es aferrarse a otras cosas. El problema no es el mundo con sus pasiones y deseos. El problema es que usted dejó de estarle abrazando y estar en intimidad y en comunión con Dios. Si yo me suelto de Dios, si yo me dejo de aferrar a Él, si dejo de aferrarme a la comunión y a su amor, lo que sucede automáticamente es que yo me estoy aferrando a otras cosas que no me van a ayudar en la conquista de aquellas cosas de mi vida. Por eso aquí el pasaje dice, asegúrense de no tener nada que ver con los otros pueblos. Dice el pasaje en el versículo 12, si no me equivoco, 12 sí, dice, pero si se apartan de Él y se aferran a las costumbres. Y aquí la pregunta, ¿qué costumbres, qué prácticas, qué pasatiempos, qué cosas usted se está aferrando de este mundo, de este sistema, de esta filosofía, de esta forma de actuar del mundo, que usted se ha aferrado a eso? Que no le van a dejar conquistar, obviamente, lo que tiene que conquistar, porque se acomodó a eso. El pueblo de Israel, tristemente, no pudo conquistar a todos. ¿Sabe por qué? Porque sutilmente comenzaron a tener relaciones con pueblos paganos enemigos, hacer relaciones, acciones, negocios con gente que no debía haber hecho, y sutilmente metieron a los dioses de ellos a donde ellos estaban. Y cuando entremos al libro de los jueces, usted va a darse cuenta de lo que sucedió. Que cuando ellos dejaron a Dios de obedecer al Señor, porque dice, la generación de Josué hizo todo esto, conquistó. La generación de Josué es una generación de conquista. Pero la siguiente generación no conocía a Dios.
hicieron lo que les daba la gana, en otras palabras. Si usted en su generación no sigue aferrado a Dios, conquistando en Dios, obedeciendo a Dios, amando a Dios con su corazón, yo quiero decirle que el cristianismo va a morir con usted. Si usted no enseña a la segunda generación, que son sus hijos, y si son abuelos, a su tercera generación, a amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas sus fuerzas, hasta ahí llegó la generación de su cristianismo. Yo soy cristiano de tercera generación. Mis hijas son de cuarta generación, porque tuve un abuelo que hablaba del Señor y conoció al Señor. Tuve una madre y un padre que hoy en día conocen al Señor y me enseñaron. Y yo y mi esposa hemos intentado enseñar a nuestras hijas sobre Dios, amar al Señor. Pero si sus hijos no siguen al Señor, no es porque sus hijos sean malos o no quieran, es porque usted no les enseñó a amar al Dios, a aferrarse al Señor y confiar en Él. Por eso las siguientes generaciones no van a poder conquistar lo que usted ha conquistado. En Norteamérica, tristemente, hay generaciones que se han alejado de Dios. Norteamérica, que fue un modelo de cristianismo, un modelo en muchos aspectos en el mundo cristiano, dejaron la Biblia a un lado en sus colegios, dejaron de orar en los colegios, dejaron de hacer cosas importantes. Pero no solo en los colegios, dejaron los padres de hacer lo correcto. Están muriendo esta generación que enviaban y apoyaban a las misiones en el mundo. Y los hijos ya no quieren hacer lo mismo. Ya no les interesa. Porque no aprendieron y se aseguraron de que la familia se aferre a Dios y confíe en Él y que Él es lo primero en su vida. ¿Qué va a hacer usted, iglesia amada? ¿Estamos dispuestos a aferrarnos al Señor para dejar lo malo? El momento que me suelto de Dios, ¿me voy a unir a otras cosas? Estoy dispuesto, como dice ahí, cada día a hacer lo que debo hacer para que con Dios, yo en el nombre de Jesús, si voy con mis enemigos, 1000 voy a vencer en el nombre del Señor. Asegúrese de amar al Señor, al Señor su Dios, usted, su familia y sus generaciones. Porque no solamente se trata de hoy, se trata del mañana. El mejor legado que le puede dejar a sus hijos es amar a Dios con todo el corazón y con toda su alma. No es la educación, es amar a Dios. Luego puede ser la educación, pero primero es amar a Dios. Termino con esto. Hay 5 principios que le he dado en esta mañana. Hay muchos más, pero me he detenido en estos. Primero, entienda que es Dios el que pelea por nosotros y nos da la victoria. Segundo, crea y confíe en Dios, que con Él podemos conquistar. Tercero, recuerde, Él ya está conquistando y expulsando a los enemigos, aún antes que nosotros. Tercero, asegúrese de obedecer la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla y no nos desviemos de aquello. Y quinto, aférrese al Señor, ámelo y no se aferre y no ame las costumbres de sus enemigos. Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, en esta mañana. Perdónanos si te hemos soltado, Señor, y nos hemos aferrado a cosas y prácticas de nuestros enemigos. Señor, perdónanos. Perdónanos, Señor, si seguimos dudando de ti, si seguimos, Señor, haciendo las cosas a nuestra manera, pretendiendo que nosotros lo podemos hacer todo sin ti. Señor, perdónanos. Pero hoy delante de ti, Señor, pedimos que tú nos limpies. Y aquí está tu iglesia, deseándote, Señor, abrazarte y aferrarnos a ti, dar todo nuestro esfuerzo para amarte a ti. Perdónanos, Señor, si no hemos leído la Biblia, no la hemos estudiado y no la meditamos. Señor, perdónanos. Ayúdanos a leerla, a estudiarla, a meditarla y a practicarla, Señor, cada día de nuestra vida. Porque solamente entonces ahí nuestra vida será prosperada y todo nos saldrá bien, Señor. Esta es una iglesia de la generación de Josué, de conquista, Señor.
Es una iglesia que va adelante siguiéndote a ti, Señor, en amor, en obediencia, en servicio, en adoración al Rey de Reyes. Límpianos, Señor, de todo lo que nos sigue estorbando. Ayúdanos, Señor. Y diga al Espíritu Santo: ayúdame a comprometerme contigo, a aferrarme más a ti, a tu palabra, a leer, tener hambre de ti, Señor. Y mientras la iglesia está orando, amigo, amiga, usted que está aquí, queremos invitarle. El Señor quiere entrar en su vida para que usted también, con Él, pueda vivir en victoria y conquistar lo que debe conquistar en su propia vida. El Señor con su muerte conquistó y destruyó el pecado y la maldad. Y ese Cristo victorioso quiere entrar en su corazón. Si usted lo permite, si usted hoy quiere realmente tener a Cristo en su corazón, ahí donde usted se encuentra, haga conmigo esta oración con fe. Dígale: Señor, yo creo en ti, que has muerto por mí y has resucitado. A ti, Jesús, hoy te invito a mi corazón. Perdona mi pecado y hoy me aferro a ti. Hoy te abrazo, Señor. Gracias, Jesús. Y si usted en esta mañana ha hecho esta oración entregándole su vida a Jesús, levante su mano, me gustaría orar por usted. Si usted hoy le está entregando su vida a Jesús, que el Señor le bendiga, tenga levantada su mano. Que el Señor le bendiga. Un ratito nada más, tenga levantada su mano. Yo quisiera orar por usted. Que Dios le bendiga. Si hay alguien más, que el Señor te bendiga allá arriba. Tenga levantada su mano. Permítanos orar. Señor amado, yo bendigo a estas personas que han hecho esta oración de fe con convicción, con fe en ti, Señor. Y como tu palabra dice, al que cree en este evangelio, el Espíritu Santo vendrá y lo sellará. Sella, Señor, estas vidas. Amado Jesús, entra a su corazón y derrama de tu amor, de tu gracia, tu perdón. Gracias porque tu sangre preciosa les limpia de los pecados que han confesado. Y hoy son llamados hijos victoriosos de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Pero Padre, también te ruego por la iglesia. Señor amado, sin ti nada podemos hacer, pero contigo haremos proezas, derribaremos ejércitos, porque tú peleas por nosotros, tú nos das la victoria, porque tú estás delante de nosotros abriéndonos caminos, Señor. Gracias, amado Dios, creemos en fe por el trabajo, por la sanidad, por la restauración, por la provisión, por el cuidado, por la guianza, Señor. Gracias. Lo tomamos en fe, Señor. Confiamos en un Dios de poder y de gracia. ¿Cómo no amarte, Dios? ¿Cómo no darte la gloria, amado Dios? ¿Cómo no reconocer tu poder y tu grandeza en nuestras vidas si tú eres bueno, Señor? Pueden bajar su mano. Señor amado, gracias. A ti sea todo el honor. En Jesucristo oramos. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes?